Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra tuya que nos has dejado. Pedimos, Señor, para que en esta mañana nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu bendita palabra, Señor, y que pueda ser carne en nosotros, que seamos hacedores de ella y no únicamente oidores. Pedimos, Señor, para que quites toda distracción que pueda afectar nuestra atención y, Señor, dame sabiduría a mí para poder compartir tu palabra de acuerdo a lo que tú, Señor, tienes para ello. Te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a leer el capítulo 24 del versículo 13 en adelante. Lucas capítulo 24, versículo 13. En este capítulo, el escritor del Evangelio nos está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y lo que vamos a leer aquí es lo que está aconteciendo después de que los discípulos fueron al sepulcro y vieron que el sepulcro estaba vacío. Pero esto lo que vamos a ver a continuación es una narración acerca de algunos discípulos que iban en el camino hacia la aldea de Emaús y se encuentran con el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer esta parte del capítulo para entrar en el contexto de nuestra predicación. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabais, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Déjenme repetirles este versículo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El día de ayer tuve una plática con uno de nuestros hijos, una plática muy extensa, muy provechosa. Cuando me pongo a platicar sobre la escritura con alguno de nuestros hijos, mi esposa le llama la hora teológica. Porque a veces estamos platicando todos y empezamos a platicar, dice, bueno, ya van a empezar con la hora teológica. Ok, está bien, ¿no? La hora teológica. Y providencialmente la plática que tuvimos era acerca de
¿cuál era el tema principal de la Escritura? Estuvimos recorriendo nos fuimos desde el inicio de la Escritura y estuvimos recorriendo varios libros de la Escritura, viendo cómo Cristo aparece en la Escritura. Y eso, hermanos, es precisamente el tema de la predicación en esta mañana. Como el tema principal y prácticamente el tema único de la Escritura es la redención del hombre por medio del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo viene a ser el personaje principal de toda la Escritura. Aunque la Escritura está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, es un solo compendio, es un solo escrito. Y nuestro Señor Jesucristo es el personaje principal de la Biblia. Ese es el tema, es lo que el Señor Jesucristo dice aquí, que les estaba enseñando a aquellos peregrinos que iban a Emaús. Les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en las Escrituras todo lo que él decía. Y muchos de los errores que se cometen los predicadores o los maestros es no enseñar el Antiguo Testamento. No es muy común que las iglesias enseñen pasajes del Antiguo Testamento y mucho menos que se vaya enseñando acerca de cómo aparece Cristo desde el inicio de la Escritura. Aparece nuestro Señor Jesucristo porque ese es el tema de la Escritura. Les vuelvo a repetir, el tema de la Escritura no son historias aisladas, no son historias de superación, sino que el tema de la Escritura es la restauración, la regeneración del hombre por medio de Jesucristo, siendo Jesucristo el personaje principal. Así de que con esto, hermanos, viendo cómo el Antiguo Testamento no es únicamente la preparación para venir a Cristo o para entender a Cristo, sino que el Antiguo Testamento hace una revelación directa de Cristo. Todo en el Antiguo Testamento, como vamos a ver a continuación, nos habla del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos sirve a nosotros para poder entender el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento lo que hace es estar interpretando el Antiguo Testamento. Así que si nosotros no comprendemos que Cristo está en el Antiguo Testamento, no vamos a entender cómo es que la obra del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Va a ser un entendimiento muy deficiente acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a entrar, hermanos, en la materia de nuestra predicación. Primeramente vemos cómo el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. Se cree que Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que se llama el Pentateuco. Así que para nosotros iniciar y ver cómo lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí, que Él declara en las Escrituras, comenzando desde Moisés, todo lo que se dice, es necesario que entonces iniciemos con el principio, que así es como se debe de iniciar. Para entender nosotros lo que es la historia de la Escritura, la historia de la redención, primeramente debemos de entender cuál fue la intención de Dios de formar la creación, de formar la tierra y de hacer al hombre. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos nosotros cómo el escritor de este libro nos habla acerca de que Dios crea los cielos y la tierra. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. En este primer capítulo, Moisés está desarrollando o nos está introduciendo en el inicio de la creación. Y en este inicio de la creación podemos encontrar nosotros que la intención de Dios
de formar la creación y de formar al hombre era crear un reino, el reflejo de un reino, del reino celestial reflejado aquí en la tierra. Esa fue la intención de Dios. La intención del Señor era crear un reino sobre la tierra y poner al hombre como el rey o como el vicerregente, vamos a decir, como el virrey de este reino que Dios había formado y que el hombre gobernaría bajo la autoridad de Dios. Esta manera de entender el inicio de la creación y de la intención de Dios de esta creación es lo que los teólogos reformados llaman la teología del reino creacional. Así se llama en teología, la teología reformada es la teología del reino creacional. Como Dios tiene la intención de crear un reino, reflejo del reino de los cielos aquí en la tierra. En este reinado, por supuesto que Dios actúa como el rey soberano de todo el universo. Él sigue siendo el rey, sigue siendo el rey de la creación y el rey del universo con un vicerrector que vendría siendo el hombre. Dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Así que Dios no es únicamente el creador, sino que Dios es el rey, sigue reinando sobre todas las cosas. Su dominio es un dominio real sobre todo. Dios no creó o no hizo la creación, como dicen algunos, es como echar a andar un reloj. Dios no creó el reloj y le dio cuerda para que siguiera avanzando. Dios sigue reinando sobre todas las cosas. Aun cuando nosotros veamos que las situaciones en el mundo son muy dramáticas, son de mucho pecado, Dios sigue reinando. Dios no dejó la creación a su suerte. Dios sigue, así como en el inicio, en la providencia de Dios sigue dando al mundo, al ser humano y a toda su creación, le sigue proveyendo de todo lo que Dios había determinado desde el principio. La tierra entonces fue creada, va como un reino bajo la autoridad de Dios. Como vimos en Génesis capítulo 1 de los primeros versículos, Dios ordena del caos que había, Dios hace un universo ordenado. Le da luz, le da tiempo, le da vida, le da propósito, le da al hombre jerarquía. Todo lo que Dios hace es bueno, dice la Escritura. Todo lo que hace es bueno y todo lo que aparece en la creación es un reflejo del orden de Dios, de la belleza de Dios y de la autoridad de Dios. El hombre fue creado como imagen de Dios, como un representante de Dios en la tierra. De esa manera fue creado a su imagen, no a una imagen física de Dios, porque Dios es espíritu. Nosotros Dios no se parece a nosotros, no nos parecemos nosotros a Dios físicamente, porque Dios es espíritu. Sin embargo, lo que hace Dios cuando nos dice que es creado a su imagen y representante de Él es, en la antigüedad, un representante de un rey tenía que actuar como el rey actuaba. Un embajador de un rey tenía que actuar y hacer las cosas que el rey le mandaba. Así que el hombre, cuando es creado a imagen y semejanza de Dios, se refiere al carácter moral del hombre en cuanto a Dios. Dios es amor, el hombre también tiene amor, pero no es que se parezca, no nos parecemos a Dios. El hombre fue creado en un inicio de una manera casi con la perfección. Lo único que Dios le da al hombre y que es lo que lo hace imperfecto es su libre decisión, lo que se llama su libre albedrío. Le da la facultad al hombre para la capacidad para pecar.
cosa que nuestro Señor Jesucristo no tuvo. El primer Adán tuvo la posibilidad de pecar. Nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, no tuvo esa posibilidad de pecar. Él no podía pecar, pero Adán sí podía pecar. Y entonces es cuando, con esa posibilidad que él tenía de pecar, es cuando después de que el Señor lo nombra como el Señor de todo lo que había creado, por eso el Señor le dice, para que te enseñorees sobre todo. Yo he creado las cosas para que tú te enseñorees sobre eso. Dios le da al hombre la facultad para eso, para ser el Señor, el reflejo de Dios en la tierra como si fuera el vicerregente. Pero entonces el hombre cae en rebelión contra ese reino. Y esto es porque el hombre no quería ser un rey el hombre no quería estar bajo el dominio de Dios. Al momento de rebelarse, él estaba demostrando que él quería ser un rey, pero un rey sin Dios. Esa fue la caída de Adán y de Eva. En lugar de reflejar la gloria de Dios por la cual Dios lo había hecho, lo había formado, en lugar de reflejar esa gloria, él se exaltó a sí mismo. Él quería ser él quería no depender de Dios, y es lo que pasa en la actualidad también, hermanos, y lo que ha sucedido siempre. El hombre no quiere estar bajo la autoridad de Dios. Incluso cuando uno les presenta el Evangelio a las personas es fácil que acepten a Jesús como su Salvador, pero lo que no aceptan es a Jesús como su Señor. Y eso, hermanos, no puede ser. Una persona no puede entrar en el reino de los cielos si no ha aceptado al Rey como el Señor de sus vidas. Es la misma cosa, las dos cosas tienen que ir así, y eso fue lo que sucedió con el hombre. Él se exaltó a sí mismo y como resultado fue expulsado del Edén, perdió el dominio del paraíso, y lo que causó fue muerte y caos en el mundo. El pecado entró en el mundo y fue un caos para toda la humanidad. Ahí en ese momento el Señor pudo haber destruido al hombre, pudo haber destruido toda su creación. Sin embargo, el plan de Dios no iba a ser frustrado. Y en vez de destruir al hombre y la creación, lo que hace el Señor, enamora hacia el ser humano, enamora hacia el hombre, decide restaurar ese reino. Pero para restaurar ese reino tendría que sustituir también al primer Adán. Aquel primer Adán que había caído en desobediencia y en pecado, ahora tenía que ser sustituido por un segundo Adán. Un Adán que destruyera al diablo y al pecado y a la muerte, que habían sido los causantes de la caída del hombre. Aquí entonces, hermanos, lo que estamos viendo es cuál fue la intención de Dios de formar esto, cuál fue el resultado de la caída del hombre, y ahora vamos a ir viendo cómo es que nuestro Señor Jesucristo aparece en cada uno de los libros. Por supuesto, no vamos a ver en todos los libros, o más bien no vamos a ver en todos los lugares donde aparece nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver algunos que nos enseñan y que nos demuestran cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de allá del Evangelio de Lucas, nos resultan ciertas con lo que vamos a ver en esta predicación. Primeramente vamos a ver que el libro de Génesis nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor prometido. Vayan a Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a ir viendo muchos versículos, tomen sus Biblias, marquen si quieren marcarla, para que vayan viendo lo que se le llama en algunos lugares como el hilo rojo de la salvación. Esto se le llama por la sangre de Cristo, de cómo se va
desde el inicio de la creación, cómo Cristo es mencionado, y la historia de la Escritura es toda la historia de la redención que se va siguiendo con ese hilito rojo, como algunos le llaman a esto. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después de la caída, de que Satanás, de que la serpiente le ofrece a Eva y posteriormente a Adán, les ofrece el fruto de aquel árbol que Dios les había prohibido que tomaran y por medio del cual caen ellos en la desobediencia, el Señor da esa maldición a la serpiente y le dice en versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego da lo que se llama el primer evangelio, lo que se da en llamar como el primer evangelio, el protoevangelio. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En esta parte de la Escritura se da aquella promesa que Dios da al hombre de que vendría un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, y esto lo que significa es que destruiría, destruiría la obra de Satanás, el causante de la caída del hombre. Vendría aquel redentor en el tiempo en que Dios lo tenía determinado para ello y destruiría la obra de Satanás, aplastaría su cabeza. Aquí, hermanos, desde este momento, inicia ya lo que sería la historia de la redención del hombre. Esto se vendría narrando, se va a venir narrando a partir de este momento en toda la Escritura. En Génesis capítulo 22 nos presenta a Isaac como figura de Cristo. Génesis capítulo 22, un pasaje conocido acerca del sacrificio que Dios ordena a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, no lo vamos a leer todos, pero aquí en este pasaje nos habla cómo Dios le manda a Abraham a que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Y dice en el versículo 8 del capítulo 22, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En este pasaje, hermanos, el significado que tiene esta narración nos habla acerca de cómo Cristo es figura de Isaac, porque Cristo es el Cordero provisto por Dios. Esto era únicamente una figura. El Antiguo Testamento está lleno de figuras acerca de lo que es realmente la verdadera sustancia de la Escritura, que es Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento. Cómo las narraciones del Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento apuntaban hacia la persona de Cristo. Por eso yo les decía la importancia que hay en que conozcamos nosotros a Cristo en el Antiguo Testamento también. Vayan a Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo se relaciona Juan 1:29 con Génesis 22? ¿No tienen calor? ¿No? Juan 1:29. Dice:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el verdadero de Dios provisto para el holocausto. En el libro de Éxodo, capítulo 12, nos habla precisamente de aquel Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua era el significado de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios había rescatado de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y les manda a que sacrifiquen un cordero como una representación de lo que Jesucristo sería, que por medio de ese cordero, por medio de la sangre de ese cordero, los que estuvieran bajo esa protección de la sangre evitarían el castigo que Dios iba a infligir a todos los primogénitos del pueblo de Egipto. El Señor les manda y les dice: maten un cordero y con la sangre del cordero marquen las puertas de su casa. Dice: porque yo voy a mandar al ángel de la muerte, y aquellos y él pasará, el ángel de la muerte pasará y no tocará a los que moren en la casa donde esté la sangre de ese cordero. Y el significado entonces de eso es que nuestro Señor Jesucristo es el que nos liberó con su sangre de la esclavitud del pecado. Vayan a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay más sacrificios por el pecado, hermanos. En el Antiguo Testamento se sacrificaban los corderos como una ofrenda por el pecado de los hombres. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento son ya puestos únicamente en nuestro Señor Jesucristo, y ahora Él se vino y se sacrificó una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Por eso quizá ustedes han escuchado en las noticias o en algún lugar donde los judíos se dice que van a restablecer el templo de Jerusalén y que ahí van a ofrecer sacrificios. Incluso hay cristianos, desafortunadamente hay cristianos que creen esto, de acuerdo a la enseñanza que llevan. Pero esto, hermanos, no puede ser. La Escritura nos habla claramente de que Cristo vino y se sacrificó una sola vez y para siempre. Su pecado fue tan perfecto que ya no hay más ofrenda de pecado. Nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo gracias al sacrificio que Él hizo. No por nosotros, no por nuestras obras, tampoco porque hubiera visto Dios que nosotros merecíamos eso. No, Cristo se sacrificó únicamente por amor a nosotros. Lo que nosotros teníamos que pagar, el juicio de Dios que nosotros teníamos que recibir, Dios lo puso sobre ese cordero pascual, ese cordero que representaba la Pascua de los judíos. Pero ahora ya no hay más sacrificios por ello. En Éxodo capítulo 33 podemos ver la gloria. Moisés pide ver la gloria de Dios y nosotros podemos ver la gloria de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Vayan a Éxodo capítulo 33, versículo 18. Éxodo capítulo 33, versículo 18 dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió:
yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que sea clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. La santidad de Dios, la gloria de Dios, era imposible de que un hombre la viera, no se puede, moría aquel hombre que veía la gloria de Dios, porque su santidad es tan grande y el pecado del hombre es tan grande que no puede ver el rostro de Dios. Sin embargo, Dios manifestó a nuestro Señor Jesucristo la gloria de Él mismo. Vayan a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1 y versículo 14. ¿Cómo nos manifiesta aquí el escritor la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo? Dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la gloria de Dios puesta en Él. La hermosura de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros únicamente podemos entender esa hermosura de Cristo cuando nosotros somos regenerados y el Espíritu Santo nos muestra la hermosura de Cristo. De otra manera nadie puede ver esa hermosura. Y por eso el mundo no la entiende, no entiende cuando se habla acerca de todo esto en las predicaciones. En el libro de Levítico también nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote. Vayan a Levítico, el libro de Levítico, bueno, vayan a Hebreos capítulo 9, ahí nos habla acerca de lo que muestra Levítico. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9:12. Dice, desde el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todos los sacrificios que se mencionaron en el libro de Levítico apuntaban a la obra perfecta de Cristo, como ya lo vimos. No únicamente era el cordero de la Pascua que se sacrificó cuando Él liberado el pueblo de Israel de los egipcios, sino que también durante todos los sacrificios que Dios ordenó al pueblo de Israel y que son mencionados en el libro de Levítico, todos esos sacrificios iban a tener su cumplimiento en Cristo. Y no únicamente los sacrificios, sino que también el sacerdocio. Por eso dice aquí que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. En aquel tiempo, en el libro, lo que se narra en el libro de Levítico, es que únicamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar en el lugar santísimo, y esto es si entraba purificado. De otra manera, él podía caer muerto en el lugar santísimo ante la gloria de Dios. Pero ahora nosotros, gracias al sacrificio de Cristo y al sacerdocio de Cristo, tenemos acceso directo al Padre. Lo que no tuvieron aquellos israelitas, nosotros lo tenemos porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio más puro que el que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Podemos ver también cómo en el libro de Números,
Nuestro Señor Jesucristo es mencionado ahí, figurado como la serpiente levantada en el desierto y también como la roca que les proveyó de agua a los israelitas cuando se encontraban en su peregrinar. Dice Juan capítulo 3, vayan a Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Déjenme ponerles mientras en el contexto de lo que dice el libro de Números para no ir allá. El libro de Números capítulo 21 nos habla acerca de cómo Dios castiga al pueblo de Israel por murmurar, y en ese castigo lo que hace es mandarles serpientes venenosas. Había tanta serpiente que los israelitas estaban muriendo muchos y claman a Dios, y entonces Dios manda a Moisés a que haga una serpiente de bronce. Una serpiente en una asta de bronce, y decía que todos los que eran mordidos por la serpiente volteaban a ver a la serpiente y no morían. Los que eran mordidos volteaban a ver a la serpiente y se salvaban. Así es de que cuando en el libro de Juan capítulo 3 versículo 14 nuestro Señor Jesucristo habla acerca de aquella figura, Juan 3:14, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta figura de la serpiente nos lleva a nosotros a considerar la figura de la cruz. Nosotros somos mordidos por el pecado, y cuando nosotros somos mordidos por el pecado, lo único que nos va a salvar es mirar la cruz de Cristo. No hay otra manera en que los hombres se salven sino únicamente mediante la cruz de Cristo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué fue una serpiente? ¿Por qué no fue un cordero ahí el que mandó Dios que hiciera Moisés? ¿Por qué una serpiente? Y es precisamente porque toda la maldad de nosotros, cuando Cristo estuvo en aquella cruz, toda la maldad y el pecado de toda la humanidad y de todo el tiempo estuvo sobre esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho maldición en aquella cruz por causa de nosotros. El sacrificio de Él cargó Él en ese momento con los pecados de toda la humanidad. Por eso dice que Dios en ese momento descargó su ira sobre Cristo. Y descargó su ira porque era el pecado el que estaba Dios castigando en ese momento. Es por eso, hermanos, que nosotros deberíamos de admirarnos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Que no debemos nosotros de tomar tan a la ligera. Para nosotros no nos ha costado nada nuestra salvación. Se nos ha ofrecido gratis, por gracia. Pero esto no quiere decir que no tuvo un costo. Tuvo un costo y muy grande. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el que Dios mismo tuvo que castigarlo por causa de nosotros. Algo que Él no se merecía. Dice también en el libro de Números capítulo 20, versículo 11, nos dice que Cristo es aquella roca que fue herida y por medio de la cual dio el agua. Vayan a Números capítulo 20, versículo 11. Si tienen oportunidad, marquen sus Biblias, hermanos, para que vayan reconociendo aquellos pasajes que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Números capítulo 20 y versículo 11. Este pasaje también nos habla en el peregrinar de los judíos en el desierto. Vuelven a murmurar la congregación en contra de Moisés, quejándose de que estaban mejor en Egipto, aun cuando eran esclavos, tenían higos, tenían comida, granadas, y ahí no había ni siquiera agua para beber. Entonces Dios manda a Moisés a que golpee con su vara
una roca, y de hecho no lo manda que golpee con su vara la roca, manda que hable a la congregación delante de la roca para que de la roca salga agua. Y Moisés enojado golpea la roca y de esa roca sale agua. Y esto representa también a cómo Cristo fue herido por nosotros, por nuestros pecados, y brotó la vida para darnos vida a nosotros. Vayan ahora a 1 Corintios, recuerden que vamos a ver muchos pasajes. Vayan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios 10, 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es otro de los significados, otra de las figuras de Cristo, aquella roca del cual brotó la vida para los israelitas. De esa misma roca herida que es Cristo, brota el agua de vida para nosotros. En el libro de Deuteronomio también podemos ver cómo Dios le dice a Moisés que iba a levantar otro profeta como él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Dice el Señor a Moisés, le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Jesús es el profeta anunciado. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22, no vayan ahí, hermanos, pero nos habla acerca de que Jesús es el profeta anunciado desde el Antiguo Testamento. También en los libros de los profetas se anuncia a Jesús. No tenemos tiempo para ver todo lo de los profetas, pero podemos ver en Isaías cómo Isaías menciona a Jesús como el siervo sufriente. Isaías capítulo 53 nos narra todos los padecimientos que tuvo Cristo en la cruz. Nos narra todo lo que lleva, lo que se llama la pasión de Cristo, nos es narrada en Isaías 53. Este pasaje apunta claramente al sacrificio de Cristo en la cruz. En Jeremías capítulo 31 nos habla acerca del pacto que se iba a hacer en Cristo, un nuevo pacto. Ya no iba a ser el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sino que ahora se trataba de un nuevo pacto que haría Dios en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el iniciador del nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto, el pacto de redención, el pacto por medio del cual todo el Antiguo Testamento se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 34 nos habla acerca de cómo Dios daría un solo pastor a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, como dice en Juan capítulo 10. En el libro de Daniel, también el profeta Daniel 7:13, nos habla acerca de cómo el Hijo de Hombre recibiría dominio eterno. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre en Mateo 26:64. En los Salmos también, hermanos, en los Salmos también tenemos las referencias a Jesús. Salmo número 2 nos habla acerca de cómo Dios nombra a su Hijo como su Hijo amado. El Salmo 22 nos habla acerca del padecimiento de Cristo, de la exclamación que hace Cristo en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué has más desamparado? En el Salmo 110 nos habla
sobre la exaltación de Cristo cuando le dice el Señor, siéntate a mi diestra. Es cuando Cristo es entronizado, también como Rey. En el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, Cristo es la sabiduría encarnada. Los libros de Ruth, Esther, Job son también la sombra de aquel Redentor fiel. Y podemos irnos, hermanos, a muchos pasajes de la Escritura donde nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde son confirmadas aquellas palabras que que leímos en el inicio, donde dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el camino de Emaús, no les estaba dando una nueva revelación. Lo que Él les estaba diciendo es mostrándoles que siempre, desde el inicio del Antiguo Testamento, desde el principio de la creación, Cristo estuvo ahí. Esa es la enseñanza que nos da este pasaje que hemos leído. Y es muy importante nosotros, hermanos, como les dije en el principio, que nosotros aprendamos a ver a Cristo en cada parte de la Escritura, porque es la manera en que nosotros vamos a entender el cumplimiento que hace con su venida en el Nuevo Testamento. Los libros no son libros separados, tampoco son historias que nos traen historias de valentía, que nos traen historias por medio de las cuales nosotros podemos superarnos. Eso no es lo que es la Escritura. La Escritura siempre va a ser la historia de la redención del hombre llevada a cabo y transmitida por medio de los escritores de la Biblia. Cuando nosotros comprendamos acerca de todo esto, hermanos, nos va a hacer que realmente nos llenemos de gozo y nos llenemos de amor por Cristo y por su palabra. Y cuando nosotros nos llenamos de gozo y nos llenamos de amor por Cristo y por su palabra, nosotros nos convertimos en mejores personas. Porque no es únicamente que nosotros seamos oidores de la palabra. No es que nosotros recibamos un conocimiento intelectual. De nada nos sirve nosotros conocer la Escritura si nosotros no la aplicamos a nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que Cristo es el centro de la Escritura y como tal debe ser también el centro de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos.